La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Bueno, me estoy quejando. La intro era tan del bajo guitarra, ¿verdad? Sí, bajo guitarra, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al estridor de las armas de este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, hoy voy a recibir a un colega investigador que se hizo de tiempo al fin, ¿verdad?, para estar aquí y hablar de un tema que siempre es muy debatido en las redes sociales. Emilio Rapilleta, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mi querida Noelia Quintana Villasboa. Un saludo para toda tu gran audiencia. Mira que acá escuchan todas las Fuerzas Armadas prácticamente. En radio, en redes sociales, en el Twitter, en el Twitter X, ahora se llama X. Ahora en X, pero ahora estoy transmitiendo en TikTok. Y justamente la vez pasada estuve mirando y habían como, no sé, más de 100 personas un sábado escuchando, no recuerdo cuándo. Muchísima gente. Muchísima gente. O sea, impresionante cómo la gente te sigue en las redes sociales. Y cómo lográs sacarme de la caverna también. Sí, ¿verdad? Sí, porque es así. En la hibernación. La hibernación. Iba a ser mala. Iba a ser mala, pero mejor me callo porque viniste. Encima pones la cortina musical bien intensa, bien del rock and roll que nos gusta, porque ¿te acuerdas de la época en que la rock and pop se ponía heavy metal? Sí. Haciendo la crítica acá en Radio Ñandutí. No le vaya a criticar a mis colegas de la Vamos a escuchar Halloween de King Diamond. Eso va a buscar acá Osmar para la vuelta del corte, ¿verdad? Bueno, Emilio, justamente te hice extensiva esta invitación porque, como se dice, se armó todo un debate, como solemos decir en términos coloquiales, un gururú y así gigantesco, ¿verdad? Por una publicación que salió en un medio escrito donde básicamente nos dejan a nosotros como el país agresor de la guerra de la Triple Alianza. Y te quiero mostrar una cosa. Jordi, por favor, si podés ponerme esa ley que te mostré, que te dije, por favor, recortame, Jordan, ¿verdad? Bueno, ¿te acuerdas que en el 2014, para los festejos del sesquicentenario, el Congreso de la Nación Paraguaya vamos a iniciar la recordación de la gran epopeya a partir del 11 de noviembre. ¿Te acuerdas de esta ley que estaba totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Y que nos dejó a nosotros como país agresor? Ahí está detrás tuyo y se ve y que afortunadamente hubo un clamor para que se modifique, porque eso estaba completamente errado. Esto era la ley 5041, imagínense que y por eso que es importante conocer la historia, porque esto, Emilio, es una consecuencia de esta versión liberal, internacionalista, extranjerista, pro Brasil, pro Argentina, pro Uruguay, ¿verdad? Que hace que la gente, inclusive nuestros legisladores, ya gente de edad, crea que el Paraguay dio el primer golpe y que nosotros fuimos los tontos que... Bueno, hay un principio militar también que hay que aclarar, pero lo voy a decir después. Emilio. Y esto sucede porque en la nouvelle historiografía, ¿verdad? La nueva historiografía, está como en boga esto de decir que la cronología y el estudio... ¿Qué es la historia? Desde Tucídides y desde Heródoto. ¿Qué es la historia? La historia es el estudio de los hechos relevantes del pasado de manera cronológica. Eso es la historia.
La historia no es estudiar los hechos del pasado y hacer una especie de ensalada ideológica para tratar de justificar postulados ideológicos. Imagínate que el elemento básico, como vos mencionás, Emilio, siempre es el espacio y el tiempo. Porque la historia necesita acotarse en determinados momentos y concatenar los hechos para que se pueda comprender qué fue lo que sucedió. Sí. No es que nosotros hablamos de eventos aislados que suceden de la nada. No, pero... Porque un día, por ejemplo, se despertó un personaje y dijo, yo hoy quiero, qué sé yo, Napoleón Bonaparte dijo un día, yo hoy quiero invadir Rusia porque no me cae bien el zar de Rusia. No funciona así. Hay una serie de complejos elementos que conducen a que Napoleón tome esa decisión. Podemos discutir si estuvo bien o mal. Y bueno, pues ahí tenemos que entrar a mirar su visión geopolítica, las ventajas, los intereses que tenía Napoleón. Y lo mismo tenemos que aterrizar en la guerra de la Triple Alianza o en las guerras que tuvo el Paraguay. Lo mismo sucede en la guerra del Chaco. La guerra del Chaco, por alguna extraña razón, uno lee en los textos paraguayos incluso, y yo no sé cuál es el interés de cierta historiografía, de imponer que la guerra empezó el 29 de septiembre del 32, con la toma, o sea, a ver, las semanas previas a la toma de Boquerón. Allí presuntamente empezó la guerra del Chaco, señalándose de forma indirecta que Paraguay es el que agredió a Bolivia. Claro. Siendo que nosotros sabemos perfectamente que mucho antes tuvimos un incidente en la laguna Pitiantuta. Y antes de eso tuvimos un incidente en Samaclay, el famoso Fortín Aguarrica que dejaron los gobiernos paraguayos dejaron que caiga Samaclay y los bolivianos le pusieron de burla Aguarrica para burlarse de los paraguayos que se murieron de sed allí porque no pudieron recuperar el Fortín, lo que motivó las protestas del 23 de octubre del 31. ¿Ves cómo estoy concatenando los hechos yo te cuento cronológicamente que hasta hablando? Eso, lo del Chaco pues es algo más aceptado dentro del mundo académico. Pero aquí a mí lo que me preocupa, ¿verdad? Porque la gente es lo que consume y este es el reflejo de esta ley equivocada, ¿verdad? Que después se cambió por la ley número 6090 donde modificó, pero tampoco modificó bien. Con mucha acción tuya, por cierto, y de otras personas. Sí, pero modificaron mal, mi corazón, porque pusieron a partir del 12 de octubre, cuando nosotros declaramos que rompimos vínculos con el Brasil. ¿Por qué no pusieron los festejos del sesquicentenario cuando el gobierno paraguayo presenta el ultimátum del 30 de agosto? ¿Verdad? Y se puede discutir también, pero por lo menos vamos a reconocer que quitaron lo del 11 de noviembre, que es la... No, eso fue catastrófico. Horrible. Eso es Sacaron totalmente... nomás ya, Jordan, esta ley, porque las veces que leo esta ley me da una suerte de dolor de cabeza. Hasta ahora uno lee en los libros de texto que se enseñan en la escuela incluso que la guerra paraguaya empieza el 11 de noviembre del 1864 con la toma del buque Marqués de Olinda. Hasta ahora se lee eso. Estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. Hasta ahora se lee eso. Y eso es una falacia de aquí a la luna. Es como decir, y voy a poner un ejemplo de analogía histórica. Vamos a hacer analogías históricas. Por favor, Emilio. La Segunda Guerra Mundial, para no hablar de la guerra del Chaco, como vos decís, que tiene sus es matices. como más aceptado, ¿verdad? Porque... Hablemos de algo más aceptado, como vos decís, de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 cuando Adolfo Hitler invadió Polonia, o empezó 4 días después, el 4 o 5 de septiembre del 39, cuando Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo empezó la guerra? ¿Cuando Francia e Inglaterra le declaran la guerra a la Alemania nazi? ¿O cuando los nazis antes de eso ya invadieron Polonia? A pesar de las advertencias británicas. Bueno, pero acá te van a decir, no, acá el que dio el golpe, el que le atacó a los pobrecitos al Chincharan a brasileros fue Solano López. Después, el que pasó por territorio argentino fue Francisco Solano López. Los brasileños no pasaron por territorio uruguayo. No. Ellos no. Esta fue una guerra, la guerra de la Triple Alianza, fue una guerra internacional. No fue la guerra de Paraguay solamente. Fue una guerra internacional que involucró a todos los países del Río de la Plata.
Y los eventos, un militar prusiano, Max von Bersen, general de ejército prusiano, Max von Bersen, que estuvo acá en la guerra, él se refiere a nuestra guerra como la guerra sudamericana. ¿Por qué se refiere como guerra sudamericana? Porque no es que Paraguay concentró los eventos. Hubo eventos en Uruguay, hubo eventos en Brasil, hubo eventos en Argentina, y Paraguay fue la parte ya más cruenta del conflicto, la parte más sabrosa, vamos a decir, del conflicto se dio en Paraguay sin duda, pero con todo un previo proceso. Entonces es como increíble que aparezcan personas que aíslen esos hechos. Lo aíslan, Emilio, ¿entendés? y que digan que son de importancia secundaria, que no es importante la cronología de los hechos. Porque Por supuesto que imagínate, es. Hablando de cronología, vamos un poco a empezar a hablar sobre justamente los sucesos los antecedentes cercanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar lo más cercano posible, ¿verdad? El 20 de abril de 1864, cuando el consejero Saraiva recibe sus instrucciones. Toma, mi hijo, acá tenés tus instrucciones, eran como más de 73 instrucciones, toma el ultimátum y utilizar el ultimátum, ¿verdad? Obviamente, después dicen, no, que Saraiva era súper diplomático, que no tenía luego una mirada militarista, pero lo que sí que se fue con Tamandaré y con Mena Barreto. o sea, Ustedes me yo- están hinchando las pelotas, digo yo así, gente, pero ¿qué es lo que no ven? ¿Entendés? yo no quiero, es como que vayan enfrente de tu casa unos matones armados hasta los dientes y toca la puerta al emisario y dice, hey, yo no vengo a amenazarte. Estos matones que vinieron con ametralladoras y cañones acá, me acompañan nomás. Ellos están nomás acá para acompañarme, ¿me son entendés? mis socios, pero... Yo no espera, vengo a ser malo contigo, ¿verdad? Déjame entrar en tu casa y yo déjame... solamente vengo a reclamar algunas cosas y si vos no me das, y bueno, ¿verdad? Estos matones están nomás acá conmigo y si vos no me das esa Coca-Cola que quiero que me des... Me muero. Pero así como es, Emilio, ustedes creen que nosotros estamos exagerando, pero es la verdad. Imagínense este tipo de cosas y después dicen, no, ¿cómo se va a tener una visión nacionalista? Bueno, eso es discutible, pero me dice, una visión militarista. Señor escritor, no sé qué es lo que pasó acá. Obviamente que se va a tener que tener una mirada militarista porque es una guerra. Entonces no vamos a tener la mirada de Buda, si no le vamos a, no sé, con el yin y el yang, no vamos a estar analizando una guerra, ¿verdad? O qué sé yo, ¿Entendés? la- Y si uno le cita al señor von Clausewitz en su obra de Krief, estamos hablando de un prusiano que teorizó y le llevó al nivel científico todo lo que vendrían a ser las estrategias y movimientos militares. Y era el pensamiento de la época. Eso es importante que vos le mencionás a von Clausewitz. El pensamiento de von Clausewitz era el pensamiento de la época que estaba muy en boga, perdón, muy en boga en todos los participantes de la época, porque él escribe esos textos a mediados del siglo XIX. Esa mentalidad impregnaba el pensamiento, digamos, romántico, digamos, es una época convulsa el siglo XIX. Recordemos que en 1848 se da la Primavera de las Naciones, como le llaman, en donde el marxismo aparece. Carlos Marx, Federico Engels, existe un fantasma que recorre Europa, el fantasma del comunismo, etcétera, etcétera. Se dan numerosas revoluciones. Y en ese contexto surgen textos como de von Clausewitz que hablan del arte de la guerra, que hablan de que la guerra es la continuación de la política, sino por medios más violentos nada más. O sea, estamos en una época que nosotros tenemos que estudiar a los personajes históricos en su época. Claro. No le podemos pedir a Francisco Solano López que sea un hippie con las banderitas de multicolores. No, ahí te van a decir que y vos, eso ya es demócrata. una visión marxista, te van a decir. Claro, porque él era un señor de su época, de su tiempo. No, él no va a venir a cantarte canciones de Frank Sinatra y a... No sé. No sé. Y otra de las cosas, ¿verdad? Ciertamente, si uno empieza a leer a los griegos, Aristóteles, ¿verdad? Lo que los griegos consideraban que era la figura del dictador. Miramos la dictadura del doctor Francia ya trayendo más hacia nosotros esto, ¿verdad? Como una investidura romana, ¿verdad?
pero lo tratan de dictador en términos contemporáneos a López, ¿verdad? Y yo digo, ¿con qué escaladurez le pueden llamar dictador a López cuando él fue electo en un Congreso Nacional, le guste o no les guste? En comparación con don Pedro II, que era hereditario el título, tenía súbdito, tenía esclavo, o Mitre, que llegó a cuchillazos limpios, ¿verdad? Que no era muy democrático tampoco su ascensión al poder, pero la gente estos, no sé cómo llamarle, mejor no pongo ningún adjetivo, ¿verdad? Pero sacan todo fuera de contexto el cargo del presidente de la República. Es algo que es justamente un atemporalismo y es precisamente tratar de observar a la historia desde un paradigma ideológico. Los que denuncian presuntamente al nacionalismo paraguayo de ser mitificador, son los primeros mitificadores, son los más grandes mitificadores, son ellos. Porque son ellos los que están queriendo juzgar a la historia a partir de cánones que en esa época no se podían y no se aplicaban. Es más, la democracia liberal como la conocemos hoy, este consenso post-1945 que tenemos ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, y que incluso ni siquiera después de 1945, digamos 1989, 90, con la caída de la URSS más o menos, este consenso liberal democrático que hay ahora es una anomalía histórica. Estos 20, 30, 35 años de democracia, sufragio universal, de que todo el mundo brega por derechos, en 6.000 años de historia humana nunca fue así. En 6.000 años de historia humana, los grandes hombres toman decisiones y los pueblos siguen a sus líderes. Y si no le quieren seguir, no le siguen. Claro, si ¿verdad? no le quieren seguir, no le siguen. Nosotros que somos de tradición hispana, acá siempre existió el tiranicidio. Para los hispanos, el tiranicidio era una doctrina más vieja que la presunta profesión de María Magdalena. Bueno, pero yo quiero que vuelvas a este punto que a mí me preocupa mucho, Emilio. Discúlpame que te traiga ya de María Magdalena y otros, pero es importante también lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero sí, quiero sí. volver al punto central de la misión Saraiva. O Saraiva, Claro, como le dicen a hagamos cronología aunque no le guste al antilopismo. es que hay que hacer cronología, es decir, ¿cómo no es una simple narrativa literaria? La historia hoy en día tiene sus procesos, tiene sus métodos, y el espacio y el tiempo son fundamentales para entenderla. Es decir, la cronología es básica, ¿verdad? Bueno, vamos a saltar al 18 de mayo, donde Saraiva presenta una nota al gobierno mencionando sus solicitudes, ¿verdad? Que tenía problemas, imagínate, el año 1852 son como 12 años y quería que resuelva en cuántos días le dio, 6 días. Sí, en plazo terminante de 5 o 6 días. Y acá otra vez vamos a señalar lo siguiente. No es lo mismo la confesión o el documento que la acusación. Porque acá lo que se plantea es que el nacionalismo paraguayo o el revisionismo rioplatense, para no decir solamente el nacionalismo paraguayo, acusan. Pero nosotros no hablamos de acusaciones. No, para Acá nada. hablamos de documentos que ellos, los brasileños, produjeron, y hablamos de declaraciones espontáneas que, por ejemplo, el argentino José Mármol, que era ministro de la Argentina en Río de Janeiro en esos días, él dice que cuando vino Tamandaré con Saraiva en mayo del 64, en abril incluso ya del 64 ya estaban acá, cuando ellos vinieron, la flota brasileña con Saraiva y Tamandaré, ya existía la alianza en ese momento. Cuando la alianza no surgió, como dice... Según la alianza dice que se juntaron todos los diplomáticos en el PC, Venancio Flores, un 18 de junio de 1864. Un 20 de mayo, lo que pasó el 20 de mayo es que se presentaron varios buques de guerra del Imperio del Brasil a la vista del pueblo uruguayo, ¿verdad? Comandados por Joaquín Marqués de Lisboa, el barón de Tamarandé, estaba el buque insignia, el Amazonas, el Yequitinona, el Belmonte, el Ibaí, Todo lo que el fueron Mearine, cañoneados acá, todo, de verdad. Y bueno, y Mena Barreto tenía su ejército, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este tipo de cosas hay que obviar y solamente tenemos que, saltar ahí o a la proclama de López? El 12 de noviembre, 11 de noviembre se tomó el Marqués de Olinda. Porque López le pegó primero al Brasil.
Pero ¿quién dijo que López pegó primero a Brasil? Y está ahí suscrito, escribió esto, O sea, el claro, articulista. estos artículos que andan Sí, saliendo que andan últimamente. pululando por ahí. Yo ahora búscame un poco la imagen de Francisco Solano López, por favor, y poneme aquí acá de fondo, por favor, para que la gente entienda. Entonces, dice que... Hagamos la cronología como vos decís. Viene la flota brasileña y presentan, perdón, estos reclamos al Uruguay. Y ya en ese momento lo dice el embajador de la Argentina en Río de Janeiro, José Mármol. Ya en ese momento, en mayo del 64, cuando él estaban debatiendo sobre cuándo lo que surgió la alianza, se estaba discutiendo. Mármol, que estaba en Río de Janeiro, que les vio a Saraiva, que les vio a toda esa gente que tenía información privilegiada, era embajador de Argentina, él dice, la alianza no surgió en mayo del 65, sino el año antes, cuando la flota de Tamandaré ya estaba ahí en el Uruguay. Y eso es un ejercicio de cronología que tenemos que hacer. Nabucco después también, hay una carta, creo que también... De Saraiva, el 1 de diciembre del Nabucco, Saraiva ahí... 1890, creo que Saraiva le manda una carta a Nabucco y le dice que en Puntas del Rosario él consiguió que la alianza se cierre. El texto correcto tienen que leerlo en el libro de Joaquín Nabucco, La Guerra del Paraguay, el texto así correcto, pero así como lo recuerdo más o menos, le dice Saraiva a Nabucco en una carta que el ministro brasileño Saraiva conferenció en las Puntas del Rosario con el ministro argentino Elizalde, con el ministro... Con Venancio Flores, estaba Thornton también. Estaba Thornton, por estaba supuesto. el británico Thornton. Y allí ellos conferenciaron y en junio del 64 cerraron el acuerdo de la Triple Alianza contra Paraguay. Así, por eso el 4 de julio del 64 renuncia Herrera a su cargo, ¿verdad? Porque las peticiones de Thornton, que era el que manejaba los hilos ahí a favor de Flores, en contra de un gobierno legítimamente constituido, que es el Uruguay, bueno, eran las peticiones más absurdas había ahí por ahí. Claro, que renuncien los del Ministerio Blanco. Del gabinete de Aguirre prácticamente. Que se le incorpore en el gobierno a los revolucionarios colorados, que se les otorgue cargos políticos a los colorados. El Ministerio de Guerra le querían dar a Flores. Era una locura, obviamente que los blancos iban a resistirse a esas exigencias, y obviamente que los blancos iban a pedir ayuda a su único amigo que en ese momento tenían, que era el Paraguay. Y eso que Aguirre le cedió muchos de los puestos que ellos querían, pero a Gómez le dijo no, Flores no, en el Ministerio de Guerra. Leandro Gómez el que se va a quedar en el Ministerio de Guerra, acá Flores no. Claro, ¿cómo al general insurrecto le van a poner? Al general que viene pagado por Argentina, financiado por Argentina, en un barco argentino, con armas argentinas, con tropas argentinas, perdón, ¿cómo a él le van a poner? O sea, es una cuestión de perogrullo. Discúlpame, me da esta pregunta, pero ¿cuál es el problema que tienen de tratar de entender la cuestión militar desde una mirada militar en cuestiones de guerra y decir, no, eso es militarismo? ¿Cuál es el problema? Si yo no entiendo muy bien, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer un soufflé, miro a una señora que hace soufflé, hace una receta. Si voy a estudiar tema de guerra, obviamente tengo que incursionar en el mundo militar para poder entender por qué los ejércitos se movieron así, asá, por qué se planificó esto, dónde falló. Es decir, eso no es tener una mirada militarista. Y no, lo que pasa es que esta nueva historiografía, escuchan Bob Marley todo el día, is this love, no sé, ponerle, pero están así flotando y no les interesa realmente discernir qué es lo que sucedió en la Guerra de la Triple Alianza, por lo visto, para decir que la cronología de los hechos no es importante. Eso es caer en la narrativa de la Triple Alianza, porque la Triple Alianza desde que se formó la misma se encargó de imponer todo el tiempo que no era importante hablar de los hechos históricos, que lo único importante era hablar de Francisco Solano López y de que supuestamente López es un tirano, de que supuestamente López es un malvado, perverso,
etcétera, etcétera, Pero etcétera, la ¿cómo narrativa es de siempre. posible que la gente con sentido común, a veces no es lo necesario tener muchos estudios profundos, crean que 3 estados van a movilizar todo su poder nacional? Imagínate todo lo que se moviliza en una guerra, los gastos, ¿verdad? Todo lo que se afecta a la parte política, económica, cultural, todo es afectado, y que estos 3 estados movilicen todo su poder nacional para sacarle a un solo tipo del poder. Es decir, ¿qué cree la gente? Que no tenían pretensiones territoriales, que no tenían pretensiones de conquista acá en el Paraguay. Es decir, se olvidan de eso, no se van a movilizar por la bandera. Por supuesto, o sea, vienen es que el tratado secreto les desmiente. Y eso el fue un tratado de la Triple escándalo en la Alianza les época, sí, desmiente. total, El tratado de la Alianza les desmiente, porque si ellos dicen la guerra es solamente contra López, pero después está escrito que le van a quitar a Paraguay todo el Chaco, que le van a quitar las misiones, que le van a obligar a pagar los gastos de Que guerra. van a destruir sus fortificaciones militares, que ningún cuchillo no vamos a tener para defendernos. Que claro, que la independencia del Paraguay solamente será respetada por 5 años, dice una parte. Que eso la gente leía. ¿Y cómo vos interpretás eso? ¿Cómo interpreta alguien cuando dice uno de los artículos, la independencia del Paraguay será respetada por 5 años? Termina los 5 años y después ya no, ¿verdad? Puede ser que eso sea uno de los motivos de una prolongación de la guerra. Hay muchas cosas que se puede deducir por esa frase. Entonces, si dicen algunos que fue innecesaria la resistencia del Paraguay a ultranza, pero díganme entonces si era necesario escribir que la independencia del Paraguay se iba a respetar solo por 5 años en el tratado. Y que vos interpretarlo como quieras, tomarlo como quieras. Bueno, interpretarlo como quieras, eso de que solamente por 5 años se va a respetar tu independencia. Pero esta nueva forma de interpretar la historia, medio, no sé, de los pelos, diría yo, ¿creen que Saraiva ahí no consiguió por los medios pacíficos los pedidos de 12 años y que ahí recién él, bueno, ahora tengo que presentar nomás únicamente este ultimato? Nosotros no queríamos hacer eso, nosotros queríamos por medios pacíficos, por medios diplomáticos, los perros estaban esperando ahí orden para cañonear todo, pero él vino pacíficamente. Así, no tienen el concepto de lo que es la diplomacia de las cañoneras, claro, parece. Brasil era un país que se hizo mágicamente, sin bandeirantes, sin cañoneras, sin invasiones, sin ocupar territorios. Brasil es lo que es hoy porque eran todos hippies. Porque eran todos hippies y regalaban flores, regalaban caramelitos, claro, ¿verdad? en Halloween. No, pero eso es también obviar un aspecto importante de la historia del Brasil, cómo se manejaban geopolíticamente, los pasos que daban para obtener... Brasil siempre quiso dominar la provincia cisplatina. Recordemos eso. De hecho que por 10 años, desde 1818 hasta 1828, si mal no recuerdo, Brasil conquistó con el general Lecor, si mal no recuerdo, la provincia cisplatina. Se llamó Uruguay provincia cisplatina del Brasil. Llegó a estar bajo poder del Brasil. Luego se produce la revolución de los 33 orientales y se produce la intervención argentina con la famosa batalla de Ituzaingó, en donde los brasileños son derrotados y se ven forzados a abandonar el Uruguay. Porque Brasil, esto lo explica un británico, Horton Box, veía que el poder geopolítico y geoestratégico del Río de la Plata estaba en el control del estuario, en el control de la entrada al Río de la Plata. ¿Y dónde está la entrada al Río de la Plata? Buenos Aires y Montevideo. Y Brasil quería Montevideo, tener en sus manos a Montevideo. Es en donde surge la diplomacia británica de Lord Strangford y compañía, que hacen que Uruguay aparezca como un estado tapón entre Brasil y Argentina. Sí. Pero ¿por qué señalo esto? O sea, que Brasil se metía en el Uruguay por gusto nomás. No, Brasil tenía intereses geopolíticos. Brasil quería que si nosotros no vamos a dominar directamente el Uruguay, por lo menos vamos a tener un dominio indirecto, vamos a meterle a un tipo que responde a nuestros intereses, que es Venancio Flores. Así mismo. Entonces, eso era lo que quería hacer. Y eso no es tener una visión racista
hablar de este tipo de cosas no es tener una visión xenófoba, es hablar de las cosas que que pasaron realmente, ¿entendés? Porque Claro. vos decís eso, no, eso es una visión racista, pobrecito, ¿cómo vas a hablar así de Argentina o de Uruguay en este caso del Brasil, ¿verdad? Eso debe ser racista, ¿no, señores? A ver, acá por ejemplo, al menos yo, cuando dije qué mal Brasil es una monarquía bueno, una monarquía constitucional, qué mal la monarquía constitucional. Cuando yo dije eso, No, para nada. yo no dije jamás, eso es un sistema de gobierno más, como muchos sistemas de gobierno hay en el mundo. Pregúntenle a la gente de Mónaco qué sistema de gobierno tienen. Tienen una monarquía Total. constitucional y son un país rico. Pregúntenle a Inglaterra qué sistema tienen hasta hoy. Una monarquía parlamentaria en donde el rey de Inglaterra es el dueño de la iglesia anglicana y El todo jefe, la el cabeza, diezmo, sí. el diezmo de la iglesia anglicana va todo para él, para el rey de Inglaterra. Entonces, pregúntenle a la gente si es importante o no ese tema de los sistemas políticos. Así No, es. es relevante. O sea, no digo que no sea, es importante. Pero si vamos a empezar a juzgar así, ¿quién lo que se va a salvar? Mitre, como vos dijiste al comienzo, llegó a los tiros al poder Así en mismo, Buenos con su Aires. guerra de policía. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más sobre este tema tan importante que El es inicio. el inicio de la guerra de la Triple Alianza. Estás escuchando